Génesis 1:26. Aquí podemos ver, hablemos entonces del matrimonio tengo que hablar un poco de la creación, pero no necesariamente detallar cada aspecto de la creación. Pero es interesante ver cómo al llegar a este versículo 26, Dios se propone junto con el Espíritu Santo y su amado Hijo hacer al hombre. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nosotros vamos un poquito a ver el origen de la creación, quisiera ir un poquito más acá atrás, solo hacer un repaso así muy breve. Hablando sobre el origen de la creación, tendríamos que ver cuál fue el orden y qué Dios hizo en el primer día. En el primer día, según Génesis 1:3 al 5, Dios hizo la luz. El versículo 3, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No el sol, sino la luz. Eso es en el primer día. Vamos a ir en un vuelo de pájaro para ver no vamos a ver todos los detalles estadísticas. El segundo día, en Génesis 1:6 al 8, Dios creó la atmósfera y el cielo, el espacio donde iba a colocar todas las estrellas y lo demás. En el tercer día, en Génesis capítulo 1, versículo 9 al 13, Dios hizo el mar, la vida vegetal, y eso básicamente todo lo verde. En el cuarto día, hasta el cuarto día, Dios hace el sol, la luna y las estrellas. Este es en el cuarto día. En el quinto día, Dios hizo los animales acuáticos y todas las aves. Eso fue en el quinto día. No en el quinto día hizo todos los animales, sino en el quinto día hizo solo los animales acuáticos y las aves. En el sexto día, Dios termina de hacer a los animales, ya todos los animales terrestres, todos los animales que existen sobre la tierra fueron hechos hasta el sexto día. Pero también en el sexto día Dios hace al hombre y a la mujer. Por eso este versículo de Génesis 1:26 nos dice, hay algo bien interesante que habla esta palabra hombre. Nosotros solo vemos la palabra hombre como género y decir pues es el varón, pero no. Hay excepciones donde la palabra hombre se refiere a la humanidad, al hombre y a la mujer. No que se refiere a la humanidad en general. Y Dios hizo a la humanidad, al hombre y a la mujer, a imagen, conforme a semejanza de Dios. Si Dios es espíritu, el hombre no fue hecho desde el punto de vista solo espiritualmente, sino también físicamente. Dios tiene intelecto, voluntad y emociones. Y en ese sentido, somos a imagen de Dios. Sentimos, pensamos y tenemos voluntad. Dios en su soberanía decidió hacer al hombre. Es interesante, los que hemos estado estudiando cronológicas, no vamos a ver los detalles de la creación, pero es interesante ver cómo Dios decide hasta el sexto día, ya que estaba todo hecho, es decir, toda la creación, decide hacer al hombre y a la mujer. Y algo para mí asombroso, después de muchos años de conocer la Biblia y de conocer el Evangelio, yo entendí hasta mucho después que Dios hizo al hombre y a la mujer en el mismo día. En el mismo día. Por el tipo de escritura y de narración que Moisés emplea en las 5 cartas, en las 5 epístolas, en el Pentateuco, nos da la idea entonces que si no entendemos esta parte de cómo él escribe, puede haber pasado mucho tiempo para que hiciera Eva. Pero en el sexto día es cuando Dios decide hacer al hombre y a la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y ¿qué? Y hembra los creó. Este mismo versículo 26 va muy enlazado con el versículo 27. Quiere decir que hizo al ser humano.
Y después empieza a dar detalle de qué hace al hombre y cómo lo hace, y después hace detalle de qué hace a la mujer y cómo lo hace. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer. En ese tiempo, algo interesante que podemos ver es que ellos solo comían plantas y frutas, no comían carne. ¿Por qué no comían carne? Exactamente, porque no había muerte. Todavía en este momento no es la caída hasta el capítulo 3. Hasta el capítulo 3 es la caída, y entonces Dios mata 2 inocentes o un animal inocente para vestir a Adán y Eva con pieles. Y aún así podemos ver que hasta después del diluvio empiezan a comer carne. Ellos no comían para vivir, ellos simplemente vivían porque Dios les daba la vida. Cuando dice la ciencia, o intenta la ciencia contradecir al Creador, cuando Dios hizo la ciencia, ahora la ciencia intenta contradecir al Creador. La ciencia dice que no hay vida si no hay sol, y eso no es cierto. Según los estudiosos, los científicos, los marinos han entrado a profundidades muy hondas en el mar, han bajado hasta partes muy profundas, y ahí pueden ver vida de animales que justamente cuando perciben la luz se mueren. Cuando toman la luz se mueren. Es decir, la luz no es la que da la vida, Dios es el que da la vida. Y cuando Dios decidió hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los hizo con un propósito, y era de relacionarse con ellos espiritualmente. Ellos platicaban con Dios audiblemente. Estaban en el huerto, Dios les pone en el huerto, resumiendo toda esa parte, y platicaban con Él. Y el primer matrimonio que surge, adelantándonos a pasos gigantes, y digo a pasos gigantes porque Génesis, un versículo, puede pasar mucho tiempo. Vamos a Génesis 2:24, donde Moisés hace este relato, esta descripción, esta narrativa, y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el 6º día, Dios termina de hacer los animales terrestres, pero también en el 6º día, Dios hace al hombre. Lo hace y al ver y mostrarle su necesidad, al ver a Adán, a los demás animales, quien suple la necesidad es Dios, y hace a la mujer. Dice que de su costado. Los versículos anteriores nos dan descripción de todo esto. De su costado, toma hueso de sus huesos y carne de su carne, y hace a la mujer. Quien instituyó el matrimonio, quien hizo el matrimonio fue Dios, no el hombre. No es un invento social, no es un error social, es algo diseñado por Dios. El Creador decidió hacer un matrimonio y de ahí hacer una familia. Muchos detalles que estamos viendo en cronológicas, quienes están haciendo los estudios, ahí es donde podemos ver. Ahorita no quisiera centrarme en los detalles de la creación, pero de los 6 días, de los 5 primeros días, hablando del 6 con la creación de los animales, dijo que vio Dios que era bueno. Cuando hace al hombre, dice que vio en gran manera que era bueno. El propósito de su creación era el hombre y la mujer, hacer una familia. Tan importante es Dios la familia, para Dios la familia, que vemos que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 50, Dios habla de una sola familia y de las familias que proceden de esa familia. Habla de Abraham y de toda su descendencia. Y de la creación, que es tan importante, solo habla 1 o 2 capítulos, pero no habla más. Fíjate qué importante es para Dios mostrarle a cada uno de nosotros lo importante que es la familia. El hombre hemos cometido decisiones equivocadas, hemos acudido y hemos hecho cosas que han alterado y modificado esa estructura divina. Y eso ha llevado a traer más confusión y a traer más perturbación y a traer más desorden de lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice lo mismo que dice en Efesios 5,
Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese aspecto del hombre y la mujer, el original dice Ish, y a la mujer le dice Isha. Entonces Dios hace al hombre y la mujer, desde un principio instituyó determinantemente que iba a ser varón y hembra. No varón y varón, ni hembra ni hembra. Así es que eso que están inventando ahora, eso no es matrimonio. Eso no es diseño de Dios, eso es diseño del diablo. Que respetemos a esas personas, que les mostremos la misericordia del amor de Dios para que conozcan a Cristo y quizás se arrepientan y conceda el Señor que ellos conozcan de su gracia, eso es otra cosa. Pero el diseño original de Dios, para que tú no te acostumbres en ver lo que está sucediendo en nuestra sociedad y digas, bueno, es normal, no es cierto, no es natural. Eso no es lo natural que Dios instituyó. Varón y hembra los hizo. Así es que desde el principio podemos ver, vayan conmigo a Efesios, capítulo 5, versículo 22. Cuando Dios hace a la mujer, dice que iba a ser ayuda idónea para él. Así dice Génesis. Y haré ayuda idónea para el hombre. Dice, porque no se halló ayuda idónea para él, entonces Dios decide hacer una mujer para hacer esa ayuda idónea de él. Su papel preponderante de la mujer en el matrimonio es ser ayuda idónea. El papel preponderante de la mujer en el matrimonio es ser, ¿no les oigo? Más fuerte, 1, 2, 3. El papel preponderante de la mujer es ser, esa es la posición que Dios le ha dado a la mujer, ayuda idónea. Ella tiene una posición de parte de Dios del ser ayuda idónea. Esa parte para muchas mujeres necesitan escudriñar las escrituras para saber qué significa, qué implica, qué conlleva el ser ayuda idónea. Vamos a intentar ver algunos aspectos el día de hoy. Así es que, joven, si tú estás pensando en no casarte porque no está de moda casarse, porque está de moda vivir juntos un tiempo para ver si funciona, quiero decirte que esto va en contra de Dios. Dios invita al hombre a que forme una familia porque Dios la ha instituido. Y todas esas mentiras que el diablo ha impuesto a las personas, intentando decir que no importa que vivas, no es importante el papel, lo importante es que nos amemos, y tontería y media que dice la gente, no es cuestión de papeles, es cuestión de orden de lo que Dios ha establecido desde el principio. Ese es el punto. Y todas esas filosofías humanas, diabólicas, que nos llevan a pensar para ir en contra de Dios y decir que no pasa nada, tú, joven, que has pensado o que piensas en no casarte, Dios instituyó el matrimonio y el matrimonio es sagrado, es santo. Y dice Hebreos que vuestro lecho sea sin mancilla, sin mancha, sin agravio, sin pecado. Y entonces podemos ver de parte de Dios en la mujer que le da una posición de ser ayuda idónea, que implica muchas cosas más. Le ha puesto ahí para que sea ayuda idónea. Esta es su posición de ser ayuda idónea para el esposo, no de ser cabeza. Esto lo hemos estado estudiando en cronológicas ahora los martes pasados y miércoles. Algunos de ustedes se acuerdan de ello. Por eso Efesios capítulo 5 versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando tú realmente quieres hacer algo que agrade a Dios, tienes que saber qué cosas quiere que tú hagas a Dios, qué cosas tienes que conocer para que tú agrades al Señor. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que saber qué cosas tienes que sujetarte a tu esposo según diga la palabra de Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, la posición del hombre es ser cabeza de la mujer. Hemos desviado la idea y decimos es cabeza del hogar. ¿Cómo es cabeza del hogar? ¿De las cosas, de los muebles, de la casa? Por eso le puso claramente, el marido es cabeza de la mujer. El evadir esa idea de no ser cabeza de la mujer, como que nos hace menos la idea del que realmente sea cabeza de la mujer.
Es cabeza del hogar, es cabeza de la familia. No dice aquí cabeza de la mujer. No dice cabeza de los muebles, cabeza de las piedras, cabeza de los ladrillos, cabeza de la cama. Dice cabeza de la mujer. Esto es bien importante. Y nosotros decimos es cabeza de la familia, es cabeza del hogar. Al ser cabeza de la mujer, el hombre y la mujer funcionan en la familia y en el hogar, trabajando hacia una misma dirección, pensando en una misma cosa, sintiendo una misma cosa, un mismo espíritu, un mismo Dios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo no es cabeza de una estructura, de un mueble, de una cama, de un púlpito, de un órgano, de un teclado. Cristo es cabeza de cada miembro de nosotros, del cuerpo, que formamos el cuerpo, somos miembros, somos el cuerpo y Él es la cabeza. De la misma manera, no podemos decir Cristo es cabeza de este lugar. No, Cristo es cabeza de nosotros, que somos los miembros. Igual así el hombre y la mujer. El hombre es cabeza de la mujer, no de los muebles, no del carro, no de las propiedades, no de los títulos, sino de la mujer. Y eso le pone específicamente en una posición muy clara. Dicen los boxeadores, se cae el cuerpo y se cae la cabeza, ¿no? La realidad es que lo que funcionan son ambas cosas. El cuerpo necesita de la cabeza, ¿no es cierto? En el caso del cuerpo físico, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Cristo para que realmente este cuerpo funcione. Si queremos que el cuerpo como iglesia funcione, tenemos que estar adheridos, asidos a la cabeza, puestos ahí. Porque si nos separamos de la cabeza, un cuerpo no puede caminar como un pollo sin cabeza, porque no va a tener dirección ni rumbo, se va a mover para todos lados. Un cuerpo tiene que tener cabeza. Ya te imaginaste el pollo corriendo, ¿verdad? Pues así están muchas iglesias, caminando para todos lados y haciendo cosas sin sentido, sin dirección y sin nada que les guíe y les dirija. Pues si te lo imaginaste, bien hiciste. Porque esta iglesia no puede estar sin cabeza. Quien tiene que dirigir esta iglesia no es el pastor, no es Luis, no son los hermanos, no son los líderes, no es la alabanza, no son las familias. Quien debe dirigir esta iglesia es Cristo, la cabeza. Y específicamente pone al hombre como cabeza de la mujer, no como cabeza de toda la estructura. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo maravilloso y sublime para Dios que es el matrimonio, Dios instituye algo tan sublime que forma a dos hombres uno solo, a dos personas una sola, hombre y mujer una sola, y serán una sola carne, porque no hay cuerpo sin cabeza y no hay cabeza sin cuerpo. Date cuenta de esa unión tan preciosa, profunda y maravillosa que Dios ha hecho. Cabeza y cuerpo, juntos, caminando. Cuando te duele la cabeza, ¿qué te duele? Todo, ¿no? Y cuando te duele el cuerpo, ¿qué te duele? Todo también. Si te duele una uña, ¿qué te duele? Una muela, ¿qué te duele? Todo. ¿Quiénes han tenido dolores de muela? Allá está nuestra doctora. Qué terrible es un dolor de muela. Yo he golpeado hasta la pared del dolor de muela y llorando del dolor que he sentido a veces por una muela. Y mi madre, que tuvo 13 hijos, uno de ellos yo, decía que era más doloroso un dolor de muelas que un dolor de parto. A lo mejor por tantos hijos ya no sentía el dolor. Dice, bueno, es más doloroso el dolor. Pero si nos duele algo, por eso la Escritura dice que si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Date cuenta esa unión que tiene el cuerpo y la cabeza, que no puede menospreciar al pie, como dice Corintios, y decirle a la mano, no te necesito. Cada parte de nuestro cuerpo es tan importante. Así la cabeza como el cuerpo, así la cabeza como la ayuda idónea son sumamente importantes. Nadie es necesario, todos somos indispensables. Así nos dice el verso, ¿verdad? Todos somos indispensables, el cuerpo es indispensable, la cabeza es indispensable y juntos necesitamos depender de Él. Así es que dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No hay otro Salvador en este mundo que nos pueda guiar, que nos pueda salvar, que nos pueda proteger, sino la cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Mis hermanos, como cuerpo tenemos que funcionar adheridos, asidos, pegados, juntos, sin separarnos de la cabeza.
por un momento que yo me separe como iglesia, nos separemos de la cabeza y hagamos lo que se nos pegue la gana, vamos a estar como gallinas sin cabeza, moviéndonos para todos lados, pensando que estamos haciendo mucho, pero a la vez no sirve de nada. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia subsiste por la cabeza, si no, no es iglesia. Le vamos a llamar club, le vamos a llamar reunión social, le vamos a llamar asociación, le vamos a llamar de 1000 cosas, menos iglesia. Y hemos sido llamados a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados fuera para formar parte de ese cuerpo, no para transformar al mundo. La iglesia no está aquí para transformar al mundo. La iglesia está aquí para relacionarse con Él, para creerle a Él, para amar a Él, para vivir con Él. Dios es el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Nuestro papel es solo predicar el evangelio, mostrarles que hay esperanza, que hay vida en cada una de las personas que necesitan. Así es que por más que tú quieras convencer a una persona, por más que tú quieras que se arrepienta y venga a los pies del Señor, no es nuestra labor. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Dice, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Si tú no sabes qué significa en todo, porque el versículo así como a Cristo, ahí implica eso en todo. Tú tienes que estudiar las Escrituras y preguntarle a Dios y entender tu posición. Así es que hasta este momento vamos a definir 2 posiciones muy preponderantes e importantes y sumamente con mucho realce. La mujer es ayuda idónea del esposo, de la cabeza. Y el hombre es cabeza de la mujer. Esas son las 2 posiciones que cada uno tiene: cabeza y ayuda idónea. ¿Sí? Esto es bien importante entenderlo. Dice, maridos, esta parte de amar, lo estábamos analizando el martes o el miércoles, me parece. El sentido que lleva el amor aquí es el agape. La mujer no va a poder amar a su marido si no entiende primero su relación con Dios. Porque lo va a hacer en contra de sus fuerzas, porque lo va a hacer en contra de Dios, porque lo va a hacer obligada, por lo que lo va a hacer subyugada, lo va a hacer sometida, reprimida y no por amor. El hombre es cabeza porque Dios le ha dado una posición, la mujer es ayuda porque Dios le ha dado una posición y cada uno tiene que estar funcionando porque es lo que Dios quiere, en una forma individual, y a la vez esto crea conjunto y crea que estemos caminando en la misma dirección. Y por primera vez aquí en este capítulo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ya empieza a desarrollar la función de la cabeza, lo mismo que Cristo hizo por la iglesia, amarla. Es bien interesante cómo esta analogía que muestra Cristo como cabeza y la iglesia, al hombre como cabeza y la mujer como su ayuda idónea. Maridos, amad a vuestras mujeres. La parte más importante y función que tiene que hacer la cabeza es el amor. Y bien decía Paco el otro día en 1 Corintios, en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor. Empieza con lo más importante. Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado por el Espíritu Santo todo el amor de Dios en nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo. Por todas partes vemos en la Escritura el amor de Dios. Por amor Dios te ha traído, por amor Dios te ha buscado, por amor Dios te ha salvado, por amor Dios ha hecho todo para que tú estés cercano a Él. Así es que el hombre tiene que hacer todo por amor a su esposa. Maridos, varones, aquí ya se refiere específicamente a la cabeza, a esa cabeza de cada mujer. Es raro ver una cabeza de hombre con un cuerpo de mujer, ¿no? Pero así es, en ese buen sentido Dios ha puesto al hombre como cabeza. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuán sublime es el amor de Cristo? El amor de Dios que dio a su amado Hijo. ¿Tú darías a tu hijo por salvar a una persona? Piénsalo bien. ¿Tú darías a tu hijo que amas para que se salve otra que ni conoces? Tú y yo no conocemos a todo el mundo. Dios sí, el Señor sí. Pero ¿tú darías a tu hijo a cambio de que se salve otro? Y diré, está bien, que se muera mi hijo y con tal de que se salve. ¿Lo harías?
Creo que no. Creo que ninguno. Regina, vamos a dar a Regina para que se salve la vecina. O a Ale, o posiblemente a Fer. Vamos a darla y ella se va a salvar para que se salve, ¿no? No lo haríamos. No entendemos ese grado de amor tan sublime que tiene Dios por nosotros. De veras que no lo comprendemos. Por eso rompemos nuestra comunión tan fácil. Porque el grado de amor tan sublime que tiene esa expresión y ese acto de amor hacia nosotros fue inmenso, que no hay forma de medirlo. Y de la misma manera el hombre tiene que amar a su esposa. Fíjate bien, primera vez que dice aquí en este pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres. De la misma manera, tal como Él, como Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué mujer no le agrada, no disfruta que le ame a su esposo? Tú dime. ¿No te sientes aparte de halagada, contenta, feliz, satisfecha, plena cuando te ama tu esposo? Cuando él está dispuesto a dar su vida por ti. Pero no siempre los esposos estamos dispuestos a hacer eso. Cuando estamos dormidos en casa y oímos ruidos abajo, como todo varón que ama a su esposa, se baja e investiga qué hay, ¿no? ¿Qué hace? Oye, baja a ver, ¿no? Baja a ver quién está allá. O cuando llegamos a un lugar que no conocemos, no le decimos primero: oye, ve a preguntar tú, ¿no? El hombre que ama a su mujer está dispuesto a dar su vida por ella, así como Cristo, sin ninguna condición. Es que ella no me merece, es que ella no me trata bien, es que ella esto, lo otro. No dice. Imagínate si Cristo se hubiera puesto a pensar, o hubiera pensado como nosotros al decir: es que la iglesia no se merece. Yo les digo que hagan esto, que compartan el evangelio y no lo hacen. Yo les digo que creen en mí, no lo hacen. Gracias a Dios que no mostró su amor en base a lo que nosotros somos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así debe ser el amor que nosotros debemos mostrar por nuestra esposa, sea como sea. Algunas veces yo le he dicho a mi esposa: mi amor, te amo a pesar de todo. Pues no tienes que amarla a pesar de todo, tienes que amarla a pesar de nada, porque el mandato es de Dios hacia ti como varón. El mandato de Dios es ese hacia ti: ama a tu mujer. Y el hombre que ama a su mujer en el amor de Dios, en el amor agape, aplica Corintios 13 ahí. Todo Corintios 13. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 13. Sobre todo desde el versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si yo hablase la lengua o el idioma de los ángeles y no tengo amor, o sea, algo sublime como el hablar como los ángeles, y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando éramos niños nos gustaba jugar a las baterías, y de las cazuelas que nosotros le regalábamos a mamá el 10 de mayo, agarrábamos nuestras baquelitas, que eran 2 palos de gancho, y empezábamos a golpear las ollas. Y ay de nosotros con esas ollas rotas y todas hechas bolas ahí. Sonidos inciertos, ¿no? Que nosotros pensamos que llevamos todo el ritmo, y sin saber música y sin tener oído, empezamos a pegar por todos lados. El metal que resuena con un sonido incierto, como la trompeta incierta, que solamente toca por tocar. Cuando estamos intentando estudiar órgano o piano, empezamos a picarle como si supiéramos, y son sonidos inciertos porque no tienen armonía, ni compás, ni estrofa, ni nada. Así es aquel que piensa que hace cosas tan sublimes como si hablara como los ángeles. ¿Y de qué le sirve si el agape de Dios en su propia vida no lo manifiesta? Y si tuviese profecía, yo puedo conocer todo y entendiese todos los misterios, ser un hombre muy sabio, elocuente quizás, o a lo mejor tener un acervo tan grande y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, decir que soy un hombre de fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué es lo más importante? Más adelante dice que de estos 3 es el amor.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, no importa de dónde venga el dinero, no importa si son homosexuales, pero si dan dinero está bien, no importa si vaden al fisco por 20 millones al mes, pero está bien, nos van a servir, no importa si maltratan a sus empleados y invaden los impuestos del seguro social, pero si no lo dan está bien. Si la gente realmente tuviera conciencia de eso, se detendría a hacerlo. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, puedo llegar al punto de dar mi cuerpo y no tengo el amor de Dios, de nada me sirve. Y entonces ahí dice, el amor es el amor no no hace nada, no busca, no se irrita, no se goza, mas se goza, todo lo sufre, todo lo espera, y lo maravilloso es que dice aquí, el amor nunca deja de ser, es decir, no cambia, y ese es el amor de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de Efesios y estamos hablando del matrimonio, dice, maridos, agape a vuestras mujeres. Estando en una conferencia de pastores hace algunos años, estaba hablando de esto y dando las características de la cabeza, de lo que tiene que hacer, y luego las características o las funciones de la ayuda idónea de lo que tiene que hacer. Dos pastores en plena reunión se levantan, estaba con pastores y me dicen, yo dije, algo dije mal. Sí, digan hermanos, los dos a la vez, no estamos de acuerdo. Pastores. Y dije, ¿por qué no están de acuerdo, hermano? Dice, es que no es justo que a nosotros nos cargue más y a la mujer nada más le diga una sola cosa. Así me dijeron, enfrente de todas las demás pastores. Le dije, lo siento mucho, hermano, pero el responsable de tu familia, ya me imagino cómo va a estar tu iglesia. No se lo dije, pero lo pensé. Ya me imagino cómo va a estar la iglesia donde tú presides. Porque Dios ha elegido en su infinita soberanía empezar en el hogar nuestro ministerio. ¿Tú anhelas obispado? ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Empezar a tratar en tu familia, con tu esposa y con tus hijos. Empezar a enseñarte a ti a tomar el papel de cabeza dentro de la familia. Y si tu esposa está mal, esto platicábamos el otro día, si tu esposa está mal, es que tú como cabeza estás mal. No le eches la culpa a ella. La mujer que tú me diste, a Dios y a la mujer. Si tu esposa es rebelde, si tu esposa no se sujeta, si tu esposa no sabe tener temor de Dios o no le interesan las cosas de Dios, no puedes separar la cabeza del cuerpo y decir, pues ahí quédate, yo me voy solo. Es imposible, porque ni el cuerpo puede andar sin cabeza ni la cabeza sin cuerpo. Así es que si tu familia, tu hogar está mal, tu esposa está mal, tus hijos están mal, tú tienes que analizarte a ti mismo primero. Algo estás haciendo mal y probablemente sea esto, no amar a tu esposa. Porque una mujer que es amada de parte de Dios puede percibir en ti lo que Dios está haciendo. Tu amor, tu cuidado, tu respeto, el trato. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vayan conmigo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas ¿cómo? La manera de vivir sabiamente es aplicando Corintios 13. Si tú quieres ser sabiamente vivir con tu esposa, tienes que aplicar 1 Corintios capítulo 13. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Señor, no me escuchas. Una de las cosas por las cuales caemos en pecado es porque no estamos amando a nuestra esposa. Así dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Porque yo no estoy aplicando lo que Dios dice en su palabra en Efesios. Vamos a rezar ahí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuán sublime es el amor de Dios que dio a su Hijo y de que su Hijo se dio por nosotros? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, yo quiero saber cómo soy,
voy a ver a mi esposa. Así estás tú. Date cuenta de eso. Ve cómo está tu esposa, así estás tú. Así estás tú con Dios. Rebelde, negando, reclamando, quejándose. Así estás tú con Dios. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué está haciendo Dios, Jesús? Dios a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Está alabando su iglesia, está enseñando a su iglesia, instruyendo a su iglesia, sustentando a su iglesia, para algún día presentársela hermosa. Recuerdo ese mes de noviembre, hace 28 años, cuando mi esposa venía vestida de blanco, ahí en el Instituto Evangelístico del Desierto de los Leones, que estaba por donde ustedes vivían, y bajar ella, yo la veía hermosa. La sigo viendo, pero ¿cómo veía a esa mujer caminando al lado de un hombre importante que era su padre, tomada de su brazo, y yo la veía hermosa, para presentársela a sí mismo un día hermosa, santa, limpia, sin arruga y sin mancha, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es por el Espíritu Santo que está obrando en la vida de la iglesia, que algún día estaremos sin mancha, sin arruga, con una iglesia gloriosa y santa en la presencia del Señor, porque Dios está formando a Cristo en nosotros. Así también los maridos, de la misma manera, ese así como o del mismo modo, los maridos deben ¿qué? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aparece más de 5 veces la palabra amor. Pero el hombre debe amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si tú amas a tu mujer va a poder tener algo bien importante por ti: respeto. Oye, ¿qué mujer no va a respetar a quien le ama? A pesar de todo lo que haga, a pesar de todo lo que pase, a pesar de nada y a pesar de todo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así es que un matrimonio va a funcionar no solo por los años, no solo por las costumbres, no solo por los tratos, sino principalmente porque el fundamento de su matrimonio sea Dios. Es la única manera en la que nosotros podemos amar como Él ama, si Él es nuestro fundamento. Amar sin Él, como el mundo quiere enseñar, no se puede. Todo será pasión, todo será momentáneo, todo será pasajero. Pero amar de la manera como Cristo amó a su iglesia, y como Dios nos dice a nosotros que debemos amar a nuestras esposas, la única manera es estar arraigados, cimentados, edificados sobre Él. No hay otro camino. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Lo mismo que dijo en Génesis cuando hizo a la mujer. Ahora esta será llamada varona porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne. De la misma manera, no puedo yo separar el cuerpo, los músculos de los huesos. Estamos juntos, adheridos. Mis hermanos, eso de ser una sola carne, aunque la expresión que refiere ahí en el original es tener relaciones sexuales, es más allá. El músculo no puedo romperlo y quitarlo del hueso. Cuando alguien se divorcia, se está mutilando a sí mismo. Tenga razón o no tenga razón, tenga culpa o no, se está arrancando los músculos, aunque esa imagen puede ser tan osca y fuerte, pero es como romperse a la mitad o como partirse uno mismo los brazos y las piernas. Por eso dice en Malaquías que Dios aborrece el divorcio. Él ama el matrimonio y aborrece el divorcio. Así es que la solución a tus problemas no son el divorcio. La solución a todo es Cristo en ti, la única esperanza de vida. Si tú has pensado en divorciarte para acabar de los problemas, lo único que vas a hacer es partirte en dos y quedar mutilado, pero no vas a hacer más.
Por esto dejará el hombre a su padre, lo que vimos en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre, a su madre. Estamos en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre. Por esto, para que sean un solo cuerpo, una sola carne, unos solos huesos. Fíjate cómo dice el contexto. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. No puede haber un cuerpo o unos huesos con doble cuerpo, que son los padres. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y formará un solo cuerpo con unos solos huesos, una sola cabeza. No puede, sería algo fenómeno. Y muchos hombres y mujeres todavía están adheridos al cuerpo de los padres. Está bien, mientras estamos solteros, estamos sujetos a nuestros padres, debemos honrar a nuestros padres. No porque estemos casados significa que ya no les vamos a honrar, pero ya no estamos obligados a obedecerles, porque ya formamos otro cuerpo. El 31 lleva el 30, el 30 lleva el 31. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Serán un solo cuerpo con una sola cabeza, y los dos serán una sola carne. La última reunión que tuvimos de matrimonios, hablamos de influencias de terceros en el hogar. Como los suegros, los padres, los amigos, los vecinos, la familia, hasta el pastor quiere meterse en la vida de las familias. Y eso no es normal. El cuerpo tiene que aprender a depender de él. La iglesia tiene que aprender a depender de la cabeza. El esposo y la esposa tienen que juntos aprender a depender de él, no de los padres, ni moral, ni espiritual, ni económicamente. Sí podemos acercarnos a pedir consejo y no hay nada de malo. Sí podemos pedir un consejo, una opinión, pero no depender de ellos, ni espiritualmente, ni económicamente. El hombre tiene que asumir la responsabilidad de sustentar a su familia. Estamos llegando a un tiempo en que ahora la mujer trabaja y el hombre solo espera la provisión. Ese no es el orden divino, y eso no es machismo, y eso no es cuestión social, ni es cuestión de idiosincrasia. Eso es lo que Dios establece, que el hombre debe sustentar y procurar a su mujer. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No carne y media, ni dos carnes en una sola carne. ¿Te das cuenta cómo nosotros como padres tenemos que entender que cuando nuestros hijos se casen, cosa que a todos nos cuesta trabajo, o nos costará trabajo entender que es una familia que tiene que aprender, que tiene que asumir sus consecuencias, que tiene que asumir sus responsabilidades de lo que vaya a venir posteriormente en su vida? Si se acercan a nosotros, dar un consejo. Si no nos lo piden, esperar, orar por ellos. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Ya estaré yo en ese momento, pero tú que ya estás, aprende esto. Respeta los matrimonios de tus hijos. No te entrometas más allá. Deja que Dios les enseñe. ¿Te preocupa? ¿Te duele? ¿Te angustia? ¿Te lastima? Ora por ellos. Tú y yo no podemos hacer más. Deja que Dios les enseñe. ¿Para qué? Para que Dios pueda llevarles a depender de Él mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ya sabemos que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El misterio es cómo funciona, cómo es que el Señor lo hace, cómo es que tal magnitud y tal gracia hay y existe. Pero ya sabemos que Él es la cabeza, ya no es algo que ignoramos o que no sabemos, ya lo sabemos. Cómo funciona, cómo es que Cristo y el Espíritu Santo forman a Cristo en nosotros, se vuelve un misterio. Y luego dice, por lo demás, cada uno de vosotros agape también a su mujer como a sí mismo, otra vez. Y la mujer, sencillo. Cuando yo llegaba a esta conclusión, 4 o 5 veces o 6 veces utiliza la palabra amor, y 4 veces específicamente le dice al hombre que ame a su mujer, que ame a su mujer, que ame a su mujer. Y lo único que le dice a la mujer aquí, ¿y la mujer qué? Nada más. Así de fácil. ¿Verdad que es fácil? ¿Mujeres? ¿Es fácil? A ver, ¿mujeres es fácil? Exacto. Dependiendo de él, sí. Y aún así, nos cuesta o les cuesta. Pero sin él, imagínate,
dependiendo de tu carne y de tu razonamiento, imagínate, no se puede. Este es un resumen de lo que este capítulo, desde el 22 al 33, nos dice. Por lo demás, cada uno de vosotros, varones, ame también a su mujer. En Génesis 3, 16 y 17, cuando Dios está dando una sentencia, primero se la da a la serpiente, después se la da a Satanás, Génesis 3, 15, y en Génesis 3, 16 le da una sentencia a la mujer. Y una de las cosas que en sentido da ese versículo 16 en otra traducción es, vamos a verlo, vamos a Génesis 3, 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta última parte del versículo, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es muy parecido, casi igual a lo que Dios le advierte a Caín antes de matar a Abel. Si ustedes ven más adelante, es muy parecido, pero él se va a sujetar a ti. El pecado está a la puerta. Aquí ya habían caído, Adán y Eva ya habían caído. Y lo que quiere decir esta segunda parte, el deseo será para tu marido, es tú vas a querer gobernarlo, pero él te gobernará a ti. Eso es lo que dice, ese es el sentido. Por eso dice a la mujer en Efesios capítulo 5, versículo 33, y la mujer respete a su marido. El diablo y el mundo, que son aliados de la carne, han tratado de poner en contra los principios de Dios, que son ser cabeza y ayuda idónea. No dije ayuda idónea, dije ayuda idónea. El hombre y el mundo, el humanismo, el mundo en este momento trata de hacerle ver a la mujer que está reprimida, que eso no está bien, que Dios es machista. Alguna vez una mujer me dijo, yo creo que el apóstol Pablo era machista, porque dice que las mujeres caen en las congregaciones y no estoy de acuerdo. Primera, ni Pablo lo dijo, Dios lo inspiró a que él lo escribiera. Y en segunda, no saben por qué les dijo eso. O sea, ignora pero juzga. ¿Y qué decía esta persona? Pablo es machista. Había tanto desorden en la iglesia de Corinto que todos hablaban a la vez, y las que hablaban más en ese momento eran las mujeres. Y por eso le dice Pablo, callen en las iglesias. No permito que la mujer presida una reunión, porque las mujeres querían estar ahí. A eso se refiere. Les pone en su lugar, y si tienen alguna duda, pregunten en sus casas a sus maridos. Eso es lo que le dice. No por eso es machista. Lo que Dios hizo en ese momento fue poner orden en la iglesia. Pero algunas personas dicen, es que Dios es machista y está en contra de las mujeres, por eso están subyugadas, están reprimidas las mujeres, y no es así. Cuando la mujer intenta tomar la cabeza, hay una expresión un poco no muy sutil, ni muy bíblica, ni muy espiritual, pero mi padre decía, todo está patas para arriba. Algunos de ustedes han escuchado esa expresión, todo está patas para arriba. Alguna vez unas hermanas me decían, pastor, déjenos gobernar a la iglesia y todo será diferente. Les dije, sí creo. Déjenos. Algunas personas yo les decía, ustedes no se metan, esto es cosa de hombres. Y no es machismo. Dios instituyó al varón cierta responsabilidad. ¿Quién tiene que tomar la responsabilidad y asumirla? Los varones. ¿Podemos escuchar el consejo de nuestra esposa? Sí, porque es ayuda idónea. No menosprecies esa ayuda que Dios te ha dado. No menosprecies lo que Dios está usando. Y ustedes, ayuda idónea, cuando den un consejo, dependan de Dios. Porque si lo hacen en sus caprichos, si lo hacen negociando, si lo hacen bajo sus propios sentidos, su sexto sentido, por favor. La Biblia no nos habla de sexto sentido, nos habla de Espíritu Santo. Y engañoso es el corazón y perverso. ¿No es cierto? Haz lo que dicte tu corazón.
Pura carne va a dictar nada más. Apúntale para que te dicte bien. Y escríbelo para que te acuerdes de dónde caíste. Como le dijo el Señor a la iglesia, arrepiéntete y haz las primeras obras. Mis hermanos, tanto mujeres y hombres asumimos una responsabilidad. La mujer tiene un privilegio que no han entendido. Hasta ahorita no han entendido que tienen un privilegio. Cuando dice, ahí en Efesios, en Colosenses, y lo que hablábamos hace rato, la mujer al sujetarse al hombre está protegida. Dios ha puesto autoridades sobre nosotros para protegernos. Y la mujer por naturaleza no quiere sujetarse porque quiere ella gobernar. Porque ha oído que existe Disneylandia y quiere ir a Disneylandia. ¿No? Me acuerdo una vez mi cuñada, mi sobrino tenía 3 meses y se llama Efraín, mi sobrino mayor, y le decía a mi hermano Pepe, el niño quiere ir a Disneylandia. Oye, de 3 meses, por favor. O sea, despierta tu conciencia al mundo cuando te dejas influenciar por el mundo y dices, sí, es cierto. Y pides consejos como mujer, cuando tu marido está haciendo algo en contra de ti, vas a pedir consejos a las inconversas o a tus amigas del café que no conocen del Señor. Sí, demándalo, quítale todo, abandónalo para que se le quite. Eso dice el Señor. Porque no te gusta escuchar un consejo bíblico, por eso vas y pides consejos. Y lo que dice aquí es, maridos, amad a vuestras mujeres como a sí mismos. Y la mujer respete a su marido. Eso no quiere decir que te tengas que dejar golpear, que te tengas que dejar maltratar. Eso no es tampoco así. Tienes que ir a la Biblia y saber lo que Dios dice. Y si tú me preguntas, ¿en qué tengo que sujetarme? No has entendido. Ni primero no has entendido la posición que Él tiene. Por eso no te sujetas. Porque Dios se la dio, no tú. No se la gana. La autoridad que tenemos aquí en la iglesia no me la gano. La autoridad que tú tienes como padre no te la ganas. Como decían el otro día, gáname, que imagínate Dios que te dijera, gáname para que confíes en mí. Él es digno de toda nuestra confianza porque es Dios, punto. Él merece que descansemos en Él porque es Dios, punto. Él merece que confiemos en Él aunque tú no le conozcas. Y no le conoces porque no has aprendido a descansar en Él. Y si tu marido no quiere asumir su responsabilidad de cabeza, es problema de él con Dios. Tú respétalo. Y si le vas a dar un consejo, pregúntaselo a Dios, para que sea un consejo espiritual y no un consejo en tus fuerzas, ni en tu carne, ni en tus emociones. Porque a pesar de que eres una mujer y que tiene emociones como yo, como los varones, los dos somos igualitos. Actuamos en nuestros propios instintos carnales y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Es cierto, a veces hacemos así las cosas. Así es que, mujer, cuando vayas a dar un consejo, pregúntale a Dios, ¿qué le digo? Y busca el momento adecuado para decirle, esposo, quiero decirte esto. Ya, estás loca, vieja loca. Ya ves que casi no hablan así. ¿Qué te pasa? Ya. El problema es que cuando da un consejo a la mujer y no resulta como ella dice, una vez más en la carne, llega a decir, la primera actitud que tiene cuando al hombre no le sale algo es, te lo dije, ¿no? ¿No es cierto? Le dicen, te lo dije, ya ves, no me hiciste caso. Entonces, eso es carne también. No hay mejor cosa que el Señor nos enseñe. Si el Señor nos enseña, gloria a Dios, avanzamos. Si seguimos de necios y orgullosos, ahí nos quedamos, no avanzamos. El matrimonio es algo bien importante. Así es que, joven, a lo mejor dices tú, en nuestros procesos de edad, nuestros hijos van creciendo y a un principio quieren ser como los papás. Y entre los 8 y 11 años les cae el complejo de Edipo, que se quieren casar con la mamá. Entre los 13 y 17 años no quieren saber nada de los padres, porque todo lo saben ellos. Y no quieren tener límites de ningún tipo. Y así van creciendo y llega un momento que dicen, no, necesito casarme. Puedo vivir así. Pero ya les caerá, ya les llegará el momento a cada uno de ustedes cuando dicen, sí,
El matrimonio es algo sublime. La idiosincrasia, la sociedad nos ha impuesto que debe de ser de tales edades. No hay edades, que Dios te guíe. Eso es lo que debes pensar. Unos nos casamos más jóvenes, otros se casaron más grandes, más adultos. ¿Hay una edad que la Biblia diga a tal edad se debe de casar o no? Lo que sí dice el Señor es que no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. No es bueno estar solo mucho tiempo. No es sano. Si tu marido tiene que ir de viaje por trabajo, está bien, pero tampoco es muy bueno mucho tiempo. Ve con él. Estate con él. O si tu mujer por alguna razón y alguna circunstancia, ve con ella, estate con ella. Y cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, es hombre y mujer. Por eso nos hizo uno para otro, no nada más el varón, yo te necesito. Mi esposa dice, no pudo estar ni un día sin la mujer. El hombre no pudo estar ni un solo día sin mujer, que nos tuvo que hacer a nosotras. Pues sí, así Dios decidió. Pero tampoco la mujer debe estar sin el marido. Ese es el plan perfecto de Dios. Cada familia, cada matrimonio que estamos aquí hemos pasado diferentes vicisitudes, problemas, circunstancias, dificultades, pero por su gracia hemos estado siguiendo adelante. ¿Ya se acabaron? No dudo que Nando y Tete después de 56 años sigan batallando con ellos mismos, con todo respeto, y que se aman con todo respeto, y con todo y eso hay diferencias, hay cosas que a veces no concordamos, que no nos gustan, que seguimos haciendo mal. La única manera es que el Espíritu Santo controle esa base, ese matrimonio. El fundamento más importante de cada matrimonio, dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no cuida de la ciudad, en vano sea que esté la guardia ahí de pie. Así es que el principal fundamento de todo matrimonio es Dios. Y como consecuencia, el amor. Como consecuencia de que Él nos controle, como consecuencia de que le creamos, como consecuencia que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros, es el amor. Pero si pensamos que lo más importante del matrimonio es el amor, sin Dios no sirve de nada. Ya vimos Corintio, si doy mi cuerpo, si hablo angelicalmente, si conozco todo y no tengo amor, de nada me sirve. Así es que Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que produce el amor. Mis hermanos, ¿cuánto nos falta encaminar? Muchísimo. Aquí hay varias familias. No sé, me atrevo a decir que hay como 30 familias ahorita aquí sentadas. 30 cabezas con su ayuda idónea. Más o menos. 25, 30. Y eso forma la iglesia. En proporción directa como esté tu matrimonio, se va a reflejar en la iglesia. Si tu matrimonio está lleno de puros egoísmos, puros problemas, puros pleitos, puras carnalidades, ¿de qué crees que estamos en esta iglesia llenos? Por eso Dios escogió empezar en el matrimonio. Una vez alguien me dijo, tu primer ministerio es tu matrimonio. Me tardé en entender eso y tienes razón. Y si tu marido no es creyente, espera en él. No en tu marido, sino en Dios, que Él le traerá. Hemos tenido ejemplos y testimonios de mujeres que han confiado al Señor y Dios ha traído a su marido. ¿No, Lulú? ¿No, Rosita? ¿Sí? Y pudiera hablar de algunas más que están por ahí sentadas. Es cosa de esperar y guardar el tiempo que el Señor tiene. Porque por la conducta de vuestras esposas, y ahí terminamos, vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 3. Y aquí Pedro, que también, si tuvo esposa, ¿por qué sabemos que tuvo esposa? Y no habla de ella, nada más refiere a ella, pero no habla de su nombre. ¿Cómo se llamaría la esposa de Pedro? ¿Pedra? ¿Piedra? ¿Petrazoica? ¿Cómo se llamaría? No sé, a lo mejor a mí sí me gustaría preguntarle a Pedro algún día llegando ahí, oye, ¿tú eres Pedro? Sí. ¿Cómo se llamaba tu esposa? No, tu esposa, porque tenía esposa. Su suegra no me interesa más su nombre, nada más el nombre de su esposa. Oye, ¿cómo se llamaba tu esposa? Eso es lo de menos, ¿no?
Eso es lo de menos. Así vosotros mujeres, así mismo, vosotras mujeres, estad ¿qué? Rebeldes, tomando la cabeza de vuestros maridos. Una mujer cuando es cabeza, una mujer cuando es cabeza del hogar, es como cuando ahora en noviembre vendían de esas máscaras que se ponían. ¿Cómo se veían? Yo llegaba a Aurrera y toda la gente se pone las máscaras. Dije, guácala, todos ahí echando su vaho en las... ¿No? ¿Todos no hacen eso los niños? Cuando llegan a Aurrera o a los centros comerciales, agarran las máscaras y mira mamá, ya toda sudada la máscara y ahí todos poniéndose la máscara. Pues así se ve un hogar que no está dependiendo del Señor, con una cabeza aforme, una cabeza rara, una cabeza bien fea, porque no es la cabeza. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay dos acepciones para interpretar este versículo. Una es que los maridos inconversos, por la actitud, por la sujeción, por la condición de esa posición que tiene como ayuda idónea de sujetarse a su marido venga al Señor. ¿Te imaginas? Yo sí he conocido mujeres que han hecho esto. Respetan a su marido, le hacen de comer, lo atienden muy bien. ¿Por qué? Porque necesita venir al Señor. Nada más se convierte y se voltea al revés todo. Y hay algunos maridos que dicen, no, sigo siendo inconverso, con la idea de que les siga atendiendo igual. Hay algunos cínicos que dicen, prefiero ser inconverso para que me siga tratando como inconverso, porque me trataba mejor. Lo cierto es que delante de Dios nosotros tenemos mujeres, ustedes mujeres tienen que respetar a sus maridos, porque ese va a ser un medio de que ellos conozcan que realmente Dios es verdadero. ¿Quién cambió a esta mujer? Rebelde, habladora, pleitera. ¿Quién la cambió? El marido va a tener, oye, ¿qué te dieron? Hay maridos que yo he visto, no en esta iglesia, porque aquí no pasa eso, que les interesa que sus mujeres vengan al estudio o a la iglesia porque ahí les enseñan buenas cosas, aunque ellos no tengan interés en venir, ¿eh? En esta iglesia no pasa eso, pero eso hacen. Ve al estudio, no faltes a tu estudio, porque lo que está resultando Dios a través de su palabra, según Isaías 55:11, lo que Dios está produciendo en su corazón de esta mujer, pues le conviene a él. Y hay jefes que desean tener empleados cristianos porque les conviene tener honestos, trabajadores. Bueno, no todos, pero en la mayoría, ¿no? Asimismo, y la otra acepción de la interpretación, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, es la siguiente. Como ven un matrimonio que son una sola carne, él tomando la cabeza de la mujer y la mujer sujeta a él, otros que están a su alrededor creen lo que está haciendo, lo que Dios está haciendo, les impacta lo que Dios está haciendo. Y hasta les llaman locas, ¿no? Estás loca, ¿por qué te sometes a tu marido? Estamos en siglo XXI, en Río Tamazula 213, o estamos aquí, mira, en este tiempo ya debemos de vivir la actualidad. No, déjalo. O sea, por la conducta, ¿cuántas mujeres no anhelan ver que su esposo les ame y esa mujer que ama, que es amada, se sujete a su marido, respete a su marido? Por eso muchos creen a la palabra. De cualquier manera, tu marido inconverso o tu mujer inconversa, por el amor que le muestras, ella viene al Señor, o por todos los que alrededor moran en tu casa, alrededor de ti, tu familia, tus amigos, y pueden percibir en ti una mujer sujeta con un espíritu afable y apacible, como dice Timoteo. ¿Tendrás un espíritu afable y apacible? Habrá que preguntarle a tus hijos. Hoy que llegues a tu casa, dile a tus hijos, siéntalos y diles, a ver, hijos, ¿ustedes creen que yo tengo un espíritu afable y apacible? Y cierra la boca, cierra los ojos y aguanta lo que te digan. Y ya ver qué te dice. ¿Quién nos puede conocer mejor? ¿Qué crees que te van a decir? Sí, mamá, eres una santa. Nada más no te bajes de donde estás.
Pónganse de pie, vamos a orar al Señor y agradecerle por cada familia que está aquí. Sí, ya lo leímos hace rato. Dice el versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, ¿qué? Que es de poca estima, ¿no? ¿Cómo? De gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. La única manera para ser así es que esperar en Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Que le caiga un rayo a tu marido? No. Que tu marido entienda lo que Dios le ha dado. Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Sara sí podía decirle a su marido viejito, ¿no? Oye viejito, sí le podía decir. Igual también Abraham a su mujer, oye viejita, sí le podía decir eso. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y entonces dice el versículo 7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Es tu hermana, heredo contigo para que tus oraciones y las mías no tengan estorbo. Amado Padre, queremos agradecerte esta hermosa tarde, tu presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Creador, porque tú instituiste el matrimonio que es santo para ti, y nosotros, Señor, tenemos que entender y comprender lo que para ti significa el vivir como matrimonio. Enséñanos, Padre, a agradecerte por la vida abundante que tenemos, por tu gracia infinita, por lo que a través de las pruebas permites, pero sobre todo muchas gracias por el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos confronta, que nos hace pedirnos perdón, que nos lleva a amar a nuestra esposa como tú quieres. Te pedimos, Padre, también por las mujeres, porque ellas puedan sujetarse y someterse a su esposo en amor, como a ti, Señor, que sepan respetarlo, darle su lugar, el lugar que tú le has dado, no porque se lo merezca, sino porque así tú lo pusiste. Y nosotros, maridos, que podamos amar a cada una de ellas, a nuestra esposa, como tú les amas, Señor, dispuestos a dar nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.